Desde niños nos dijeron que la muerte es lo peor que puede pasar, que es el final de todo, que cuando llega ahí se acaba la historia. Por eso lloramos, por eso tenemos miedo, por eso la vemos como una tragedia inevitable. Pero hay quienes fueron más allá, quienes salieron de su cuerpo conscientemente, quienes cruzaron esa frontera y regresaron. Uno de ellos es Darius J. Wright, y lo que dijo rompe con siglos de mentiras. La muerte no se llora, se festeja. Esa frase golpea, incomoda, desconcierta. Pero es verdad, porque la muerte no es una pérdida, es una liberación. No es una condena, es una graduación. El cuerpo es como una prenda de ropa, la usas un tiempo, se gasta, y un día simplemente te la quitas. La conciencia, lo que realmente eres, no muere, no desaparece, solo cambia de escenario. Imagínalo así. Vives atrapado en una sala oscura, con paredes, con límites. Cuando mueres, esas paredes se caen. Lo que encuentras es espacio infinito, luz, amplitud. ¿Cómo podría eso ser una tragedia? El problema es que durante siglos nos programaron para tener miedo. Las religiones, los sistemas de poder, la cultura popular, todos nos repitieron que la muerte es lo peor. Porque un ser humano que no teme a la muerte se vuelve indomable. Pierde las cadenas, ya no lo controlan con amenazas ni con miedo. Por eso lloramos, porque nos enseñaron a creer que alguien se fue para siempre. Pero no es verdad. La persona que amaste sigue existiendo. Solo dejó atrás este traje físico que llamamos cuerpo. Lo que eres tú, lo que son ellos, es eterno. Darius lo sabe porque lo vivió. Muchos otros lo saben porque también lo vivieron. Y si escuchas con el corazón, tú mismo lo sabes. La muerte nunca fue un final, siempre fue un regreso. Por eso no se llora, se honra, se celebra. Porque significa que alguien terminó su aprendizaje aquí y volvió a casa. Piensa en esto. Si supieras que tu ser querido no murió, sino que simplemente cambió de dimensión, ¿seguirías llorando de la misma manera? ¿O comenzarías a sentir paz al comprender que está en un lugar mejor, más libre, más luminoso? Ese es el cambio que necesitamos. Pasar del miedo al entendimiento. De la tristeza a la celebración, porque la muerte no es oscuridad, es expansión. Y quienes la han visto de cerca, quienes han salido del cuerpo, lo confirman una y otra vez. Al otro lado no hay final, solo vida en otra forma. Si la muerte no se llora, se festeja. Entonces necesitamos pruebas, necesitamos testimonios que nos muestren qué ocurre cuando el cuerpo queda atrás. Aquí es donde entran las experiencias fuera del cuerpo. Personas que conscientemente dejaron su cuerpo físico, lo observaron desde arriba y entraron en otra realidad. Darius J. Wright lo vivió decenas de veces. Él cuenta que salir del cuerpo es como quitarse una mochila pesada. De repente te sientes ligero, libre, capaz de atravesar paredes, de volar, de moverte sin límites. Lo increíble es que en ese estado, la conciencia sigue siendo tú. Piensas, sientes, recuerdas. No te pierdes, no desapareces. Eres el mismo, pero sin cadenas físicas. Y no es solo él. Miles de testimonios en todas partes del mundo coinciden en lo mismo. Cuando el cuerpo queda atrás, lo que experimentan no es oscuridad, es luz. No es miedo, es paz. No es vacío, es plenitud. Personas que estuvieron clínicamente muertas por minutos cuentan haber visto su cuerpo en la camilla, a los médicos tratando de revivirlos. Y al mismo tiempo se sentían en calma, observando desde arriba, sin dolor. Otros describen atravesar un túnel luminoso, llegar a espacios donde todo se siente familiar, como si regresaras a un lugar que siempre conociste pero habías olvidado. Algunos se encuentran con seres queridos fallecidos que los reciben con amor. Otros ven paisajes imposibles, ciudades de luz, prados infinitos, mares brillantes. La constante siempre es la misma.
Nadie habla de final, todos hablan de continuidad. Cuando escuchas estos relatos, no importa la religión, el idioma o el país, todos coinciden. La muerte no es un apagón, es un despertar. Y lo más impresionante, muchos de estos testimonios vienen de personas que jamás habían oído hablar de espiritualidad. Gente común, escéptica, que después de una experiencia cercana a la muerte regresan transformados. Dicen, ya no le temo a morir, sé que hay algo más. Piénsalo, ¿qué poder tendría este mundo si nadie temiera a la muerte? Los gobiernos, las religiones y el sistema perderían el arma más fuerte que tienen, el miedo. Por eso estas experiencias son tan importantes, porque no son teorías, no son fantasías, no son cuentos de películas, son vivencias reales, compartidas por miles de personas, que nos muestran lo que ocurre después del último aliento. La conclusión es clara. Si tu conciencia sobrevive incluso cuando el cuerpo deja de funcionar, entonces la muerte no es el final. Es simplemente el momento en que sales de la prisión física y recuerdas quién eres en verdad. Si la muerte es liberación, ¿por qué la humanidad la teme tanto? La respuesta es clara, porque nos enseñaron a temerla. Desde hace siglos, religiones, gobiernos y sistemas de poder nos repitieron la misma idea. La muerte es castigo, es el fin, es sufrimiento. Esa narrativa no es casualidad, es un mecanismo de control. El miedo a la muerte es la cadena más fuerte que existe. Si tienes miedo de morir, también tendrás miedo de vivir de verdad. Aceptarás trabajos que odias, relaciones que te destruyen, sistemas que te esclavizan, todo con tal de sobrevivir. El miedo a la muerte te vuelve obediente, te hace sumiso, débil, manipulable. Por eso se nos educa en ese terror, porque un ser humano que no teme a la muerte es un ser humano libre. Piensa en esto. ¿Cuántas guerras, impuestos, sacrificios y sometimientos se sostienen gracias al miedo a lo que pasará después de la muerte? Obedece o serás castigado en el más allá. Haz lo que te decimos y ganarás el paraíso. Todo está diseñado para que entregues tu vida a cambio de promesas vacías, pero las experiencias fuera del cuerpo, los testimonios, los que cruzaron y volvieron, todos dicen lo mismo. No hay castigo, no hay final, solo hay continuidad. Lo que realmente muere es la ilusión de control. Cuando entiendes que tu conciencia no puede ser destruida, ya no eres un esclavo del miedo. El sistema necesita que llores en los funerales, que sientas la pérdida como algo absoluto. Necesita que te aferres al dolor, porque mientras crees que la muerte es el fin, no verás la verdad, que tus seres queridos siguen vivos, que tú eres eterno. El miedo a la muerte es un engaño, un teatro montado para mantenerte en jaque, pero ahora puedes quitarte esa venda de los ojos. El final que tanto temes no existe. Lo único que existe es la transformación, el paso a otra dimensión. Y ese paso no es tragedia, es libertad. Todos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Qué pasa exactamente en el momento de la muerte? Lo que cuentan quienes han estado al borde o quienes salieron de su cuerpo es sorprendentemente claro. El primer instante es una separación. El cuerpo queda, pero tú sigues ahí. No hay dolor, no hay angustia. Al contrario, lo que la mayoría describe es alivio. Imagina llevar encima una mochila pesada toda tu vida, y de pronto te la quitas. Eso es lo que sienten: ligereza, expansión, libertad. Muchos dicen que ven su propio cuerpo desde arriba, como si miraran una prenda de ropa que ya no necesitan. Entienden que ese cuerpo fue un vehículo, nada más. Y al mismo tiempo sienten que ellos siguen siendo ellos, con memoria, con conciencia, con identidad. Después llega algo que casi todos describen igual: una luz. No es una luz cualquiera, es cálida, amorosa, inteligente. Una luz que no juzga, que no condena,
que simplemente acoge. Algunos hablan de un túnel, otros de un espacio abierto que conduce hacia esa luz. Lo importante no es la forma, sino la sensación. Paz absoluta, como volver al hogar después de un viaje largo y agotador. Y aquí viene lo más fuerte. Nadie relata vacío, nadie relata final. Al contrario, lo que encuentran es plenitud, como si la vida física fuera apenas una fracción pequeña de lo que en verdad somos. Y los seres queridos, muchos dicen haberlos encontrado del otro lado, no como fantasmas, sino como presencias vivas, conscientes, llenas de amor. Ellos no desaparecieron, solo cruzaron antes. Lo que pasa al morir no es un castigo ni una pérdida, es un regreso. El regreso a un estado más amplio, más real, más eterno. Piensa en el mar. Una ola nace, crece, rompe en la orilla, y la gente cree que desapareció, pero en realidad siempre fue parte del océano. Así es el alma. Toma forma en un cuerpo, se expresa en esta vida, y un día regresa al océano de donde vino. Ese proceso no es el fin de la ola, es su cumplimiento. Lo mismo ocurre con nosotros. La muerte no es apagar la luz, es abrir los ojos en una dimensión más grande. Una de las pruebas más fuertes de que la muerte no es el fin son los testimonios. Miles de personas en diferentes países, en distintas épocas y culturas, describen lo mismo. Una mujer en la India, un hombre en Estados Unidos, un niño en África, una anciana en Italia. Todos cuentan experiencias casi idénticas cuando estuvieron al borde de la muerte. ¿Qué dicen? Que no había dolor, que había paz, que había una luz que los llamaba, que sentían amor incondicional, un amor imposible de describir con palabras. Muchos narran haber visto escenas de su vida pasar frente a ellos, no como un juicio, sino como una comprensión profunda de cada decisión tomada. Otros relatan haber flotado fuera de su cuerpo, observando a los médicos intentando reanimarlos, escuchando conversaciones que después pudieron repetir palabra por palabra. En culturas muy distintas, sin contacto entre sí, los relatos se repiten. ¿Cómo puede ser coincidencia? ¿Cómo puede ser invento colectivo? No lo es. Es evidencia de que al morir seguimos existiendo. Y lo más impresionante, los que regresan de estas experiencias cambian radicalmente su manera de vivir. Pierden el miedo a la muerte, valoran más la vida, dejan de obsesionarse con lo material y comienzan a enfocarse en lo espiritual. Muchos se vuelven más compasivos, más amorosos, más conscientes. ¿Por qué? Porque después de ver lo que hay al otro lado, entienden que esta vida no es todo lo que existe, que esto es solo una parte del viaje. Incluso los niños pequeños que tuvieron experiencias cercanas a la muerte cuentan historias que jamás habrían podido inventar. Hablan de familiares fallecidos que nunca conocieron en vida, describen lugares que jamás habían visto, y luego sus padres confirman los detalles. Testimonios de soldados en la guerra, de pacientes en hospitales, de personas comunes en accidentes. Todos coinciden en lo esencial: la conciencia sobrevive. Cuando ves que miles de voces distintas repiten el mismo patrón, la conclusión es inevitable. No puede ser un sueño, no puede ser una alucinación. Es la realidad. Lo que nos espera al morir no es el vacío, sino la continuidad. No es la nada, sino el regreso. Y quienes lo vivieron, aunque sea unos minutos, lo confirman una y otra vez. La muerte no se llora, se celebra. Si la muerte no es un final, si la conciencia sigue viva, entonces surge la pregunta: ¿por qué lloramos tanto cuando alguien muere? La respuesta es simple y profunda a la vez. Lloramos porque nos enseñaron a verlo como pérdida. Lloramos porque nuestra mente solo reconoce lo físico. Vemos un cuerpo que ya no respira y creemos que la persona dejó de existir. Pero eso no es verdad. Lo que desaparece es la forma, no la esencia. El alma sigue.
La conciencia sigue, el amor sigue. El problema es el apego. Queremos seguir viendo, tocando, hablando con esa persona en la forma en que lo hacíamos aquí. Y como ya no podemos, sentimos vacío. Es normal sentir dolor. El duelo es humano. Pero el error está en pensar que lo que amábamos se extinguió. Lo que amabas sigue vivo, solo cambió de plano. Mira lo que pasa en un funeral. Todos lloran, todos se visten de negro, todos bajan la mirada. Es un ritual de tristeza. ¿Por qué nunca nos enseñaron a hacer lo contrario? A celebrar, a agradecer, a recordar con alegría que esa persona completó su misión y volvió a casa. Lloramos porque confundimos partida con desaparición, pero en realidad nadie desaparece. Lo que llamamos muerte es solo transición. Tus seres queridos no dejaron de existir, solo dejaron de ser visibles para tus ojos físicos. Pero si prestas atención, muchas veces se manifiestan en sueños, en señales, en sincronías, en recuerdos vivos que llegan de repente. Ellos siguen contigo, solo que desde otro ángulo. Entonces, ¿por qué lloramos? Porque nos falta recordar la verdad. Porque hemos sido educados en el miedo. Porque nos duele soltar lo conocido. Pero si pudiéramos ver lo que realmente ocurre, si pudiéramos sentir lo que sienten al cruzar, comprenderíamos que llorar no es necesario. Ellos no están sufriendo, ellos no están perdidos, ellos están libres. La próxima vez que alguien parta, recuerda esto. No llores por ellos. Si lloras, que sea por ti, por tu apego, por tu necesidad de tenerlos aquí. Pero no llores pensando que murieron, porque ellos viven, más plenos que nunca. La muerte no les quitó la vida, solo les quitó las cadenas. Si la muerte no es un final, si no es oscuridad, si no es vacío, entonces tenemos que empezar a verla como lo que realmente es, una celebración. En muchas culturas antiguas, la muerte nunca fue motivo de luto, era motivo de rituales de alegría, danzas, música, fuego, colores. ¿Por qué? Porque sabían que el alma había terminado una etapa y comenzaba otra más grande. Hoy todavía queda un ejemplo muy conocido, el Día de los Muertos en México. Allí no se llora en silencio, se honra con fiesta. Las familias se reúnen, ponen ofrendas, cantan, comen y recuerdan con amor. No para aferrarse a la pérdida, sino para celebrar la continuidad. La muerte es como graduarse de la escuela. Pasas años aprendiendo, sufriendo, estudiando, enfrentando pruebas. Y cuando llega el día de la graduación, nadie lo vive como tragedia. Todos celebran que terminaste la lección. Eso es la muerte, la graduación del alma, el regreso al hogar, el momento en que dejas de ser estudiante en la tierra y te reencuentras con tu verdadera esencia. Por eso Darius Hope Wright dice: la muerte no se llora, se festeja, porque lo que realmente ocurre es una victoria, no una derrota. Cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no ves un funeral como el final de una historia, sino como el inicio de otra. Ya no piensas en la muerte con temor, sino con respeto y gratitud. Y aquí está lo más importante: si la muerte es celebración, también la vida debe serlo. Porque cada día que pasamos aquí es parte de ese camino hacia la graduación. No vinimos a temer, vinimos a aprender, a experimentar, a recordar quiénes somos. Entonces la muerte no es tragedia, es el aplauso final, es la fiesta que te espera al terminar el viaje. Imagina a tus seres queridos del otro lado, recibiéndote con alegría, como quien recibe a un viajero cansado que vuelve a casa. ¿De verdad eso debería vivirse con lágrimas? ¿O con gratitud por saber que finalmente están libres? La muerte no se llora, la muerte se honra, la muerte se celebra, porque significa que el alma completó su misión y volvió al lugar donde todo comenzó.
Hemos recorrido un camino de verdades que incomodan y a la vez liberan. Nos enseñaron a temer la muerte, pero la muerte nunca fue el final. Siempre fue el regreso. Darius J. Wright lo dijo claro: la muerte no se llora, se festeja. Y después de escuchar los testimonios, las experiencias, las señales, ¿queda alguna duda? La muerte no destruye, la muerte libera. Lo que eres en esencia no puede apagarse, no puede desaparecer, solo cambia de forma, de dimensión, de escenario. Tus seres queridos que partieron siguen vivos, no en el recuerdo, no en un símbolo, no en un sueño, sino en una realidad paralela, tan real como esta, solo que más amplia. Ellos no se apagaron, ellos continúan. Y cuando llegue tu momento, volverás a encontrarlos. Deja de imaginar la muerte como oscuridad. Es todo lo contrario. Es expansión, es luz, es la bienvenida de regreso al hogar. Por eso no hay que temerla. Al contrario, hay que vivir con la certeza de que cuando llegue, será el inicio de la verdadera libertad. La vida en la tierra es una etapa, una escuela, un entrenamiento, un viaje con pruebas y aprendizajes, pero no es la totalidad de lo que somos. Somos mucho más grandes que este cuerpo, mucho más eternos que esta dimensión. El mensaje final es simple y poderoso. Vive sin miedo, ama sin límites, suelta el dolor del apego, porque la muerte no es tragedia, la muerte es transformación, la muerte no es fin, la muerte es regreso. Y el día que entiendas esto, ya no vivirás con cadenas, vivirás en libertad, con gratitud, sabiendo que cada instante aquí es parte del viaje y que al final lo que te espera no es el vacío, sino la fiesta más grande de todas, el regreso a casa,